En Noticias Caracol ahora queremos despejar dudas e inquietudes en la contratación de empleadas domésticas y sobre todo la importancia de pagar siempre su seguridad social, como debe ser en cualquier empleo formal. Por eso a esta hora nos acompaña Andrea Londoño. Ella es directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias a todas las personas que nos oyen y se interesan en este tema. Andrea, bueno, primero que todo quiero que hablemos de las sanciones o de pronto las consecuencias a las que se expone un empleador si no afilia a su trabajadora doméstica al sistema pensional. Sí, efectivamente, pues cada sanción dependerá de cada caso. En este momento tenemos recientemente un fallo de la Corte Constitucional que ordenó pagar a la persona que estaba demandada un retroactivo y los intereses de mora por la no afiliación al sistema pensional. Y la demanda, sumando pues todos los valores, alcanza un valor cercano a los 130 millones de pesos, con lo cual podemos mostrar que definitivamente afiliar a las trabajadoras domésticas a todas las componentes del sistema de seguridad social, pues no solo es un deber ético, un deber legal, sino que también puede acarrear unas consecuencias económicas graves como las de este caso. Andrea, yo quiero poner sobre la mesa un tema que yo creo que muchas personas de pronto pueden sentir que es necesario hablarlo porque son muchas las dudas que surgen sobre esto, y es qué pasa con las personas que trabajan a días. Pongo un ejemplo: si yo contrato a una trabajadora doméstica que vaya 2, 3 días a la semana solamente, yo también estoy en obligación de afiliarla al sistema pensional, pagarle todo el tema de salud. Esa es una pregunta que pues realmente es importante tener claro, ¿no? Sí, efectivamente, José Miguel, los cambios en las dinámicas de las familias, en las dinámicas de las personas y de las mujeres, sobre todo que éramos quienes casi siempre hacíamos todo el trabajo doméstico de la casa y hemos empezado a salir por fuera de la casa, entonces el trabajo doméstico remunerado se ha venido haciendo aún más importante y más valioso para el sistema productivo nacional. Hemos visto que esa dinámica cambia y antes la mayoría de las trabajadoras domésticas eran lo que llamábamos internas, para pasar a ser en su mayoría por días. Por fortuna, Colombia en el 2012 firmó un convenio internacional que se llama el Convenio 189 de la OIT. Este convenio obligó al país a legislar alrededor y tomar unas nuevas normas para acomodarse a esa modernidad en el servicio doméstico, y se crearon unas normas específicas para las trabajadoras domésticas por días. Y en concreto, en la actualidad, para contratar a una trabajadora doméstica por días, debemos afiliarla a pensión, a caja de compensación familiar, pagarle sus cesantías por supuesto, todo basado en el salario mínimo proporcional. Esto también reviste un cambio nuevo, y es que antes, para contratar a una trabajadora doméstica por días, los empleadores y empleadoras se tenían que poner de acuerdo y hacer una suerte de arreglos entre ellos y entre ellas para ver quién pagaba, y esto generaba pues que casi siempre desajustes entre los empleadores y que terminaban perjudicando a la trabajadora doméstica. Ahora, cada empleador y cada empleadora debe y puede contratar a su trabajadora doméstica con un pago proporcional por cada día de trabajo que esa empleada trabaja en su casa, sin necesidad de acordar con otras personas. Y así está organizado, está configurado en los sistemas operativos por los cuales pagamos la seguridad social de las trabajadoras domésticas. En tema de prima, que esa es otra también de las dudas que nos llegan a esta hora. Si la persona va, pongo un ejemplo, esta semana fue un día, la otra semana va 2, 3 días, la otra semana va un día. También estas personas tienen derecho a la prima y los empleadores tienen pues, el deber de pagárselas.
Sí, señor. Efectivamente sucede lo mismo que con cualquier otro trabajador o trabajadora colombiana y esa fue otra de las normas que permitió la nueva legislación o el convenio 189, que es como el nuevo marco legal de las trabajadoras domésticas en Colombia. Hasta el 2016 no era obligatorio en Colombia pagar la prima a las trabajadoras domésticas porque se pensaba que solo las empresas eran las que estaban obligadas por sus utilidades o por sus excedentes a pagar la prima a sus trabajadores y trabajadoras. En el 2016 se legisló al respecto, se encontró que había una discriminación con las trabajadoras domésticas y desde entonces, tanto las trabajadoras domésticas internas, las permanentes y las trabajadoras domésticas por días, se les debe pagar su prima correspondiente que se paga en dos momentos del año. En junio se le paga el correspondiente a una quincena y en diciembre hasta el 20 de diciembre, o sea, es bueno que vayamos ya previendo ese gasto de las familias para pagar la prima de la trabajadora doméstica que se vence el 20 de diciembre. Nos llegan varias preguntas y esta es muy interesante. ¿Qué hago si es mi propia empleada que me está pidiendo no afiliarla por un tema de subsidios? Sí, qué interesante esa pregunta porque el trabajo doméstico está asociado y está, digamos, rodeado de una serie de creencias culturales. La más importante, la que más afecta negativamente al trabajo doméstico o a las trabajadoras domésticas es la subvaloración que tenemos de los trabajos que se hacen de puertas para dentro de las casas. Si una trabajadora doméstica le pide al empleador o a la empleadora que no la afilie, generalmente es por el miedo a perder un subsidio de algún tipo que llega a alguna de las personas cercanas o a alguna persona de su familia y como son personas a quienes el Estado realmente les ha dado tan poco que cuando tienen un subsidio se aferran a ese subsidio y dicen, yo no pierdo esta platica que tengo aquí como algo cierto y prefiero no arriesgarla por un contrato laboral formal, que para ellas es algo muy raro porque realmente la informalidad laboral de las trabajadoras domésticas apenas alcanza, la informalidad es del 80%, o sea, la formalidad es apenas del 20%. Entonces, cuando esto sucede, por favor, los empleadores y las empleadoras infórmense bien porque uno, sabemos que es la mejor forma de prevenir una demanda es cumplir con todo el contrato laboral formal. Segundo, es un deber ético. Y tercero, los medios de información generalmente que tienen empleadores y empleadoras son más nutridos les queda más fácil a empleadores y empleadoras nutrirse de información actualizada sobre la legislación laboral que a la misma empleada doméstica. Entonces, en síntesis, esto es una creencia errónea. Aunque la empleada doméstica pida no formalizarse, lo debe hacer el empleador. Y también hay otra creencia, otro mito alrededor de parte de las empleadas e incluso de algunos empleadores y empleadoras, y es que si la empleada doméstica pasa del régimen subsidiado o lo que llamamos comúnmente el CISBEN al régimen contributivo, es decir, a que se le pague una EPS, etcétera, etcétera, perderá la posibilidad de devolverse o de reingresar al régimen subsidiado en el evento de cambiar de empleo, retirarse de ese empleo. Y no, cuando una persona se retira del régimen contributivo, prácticamente automáticamente regresa al régimen subsidiado, o sea, ellas volverán a estar cubiertas por el régimen subsidiado, por lo que llamamos pues el POS en Colombia. Andrea, otra duda y también es muy interesante. ¿Debo realizar cada año la liquidación de subcontrato o en qué casos? Ese sí que es un mito, José Miguel.
También por una mala tradición de la informalidad y de una relación laboral muy atípica de las trabajadoras domésticas. Ellas regularmente se iban en los diciembres de vacaciones o las despedían en los diciembres y regresaban en algún momento de enero, en algún momento de febrero, porque recordemos que también había muy difíciles, muy deficientes sistemas de comunicación con el campo, que es de donde, o las zonas rurales, que es de donde ellas provenían o donde están la mayoría de sus familias. Entonces, se tenía la mala costumbre de hacer una liquidación, una finalización del contrato de trabajo en los diciembres, como si se terminara la relación laboral. Pero lo que ocurre en la mayoría de los casos es que ellas se van de vacaciones y regresan en enero. Por tanto, no hay ninguna razón por la cual se deba liquidar o terminar el contrato de trabajo en diciembre y reiniciarlo en enero. Máxime, pues que hoy en día tenemos prácticamente pues todo el mundo tiene un celular, tiene un WhatsApp, podemos estar en contacto. Entonces, digamos que esa seguridad de si la trabajadora doméstica regresa o no a la casa, tiene alguna dificultad, sabemos que las rutas, las vías de comunicación en Colombia son muy difíciles y son más difíciles incluso para ellas cuando están regresando de sus casas. Ahora nos podemos comunicar de manera muy fácil, entonces, repito, no hay ninguna razón por la cual debamos liquidarles el contrato de trabajo en diciembre. Lo que se debe hacer es pagarles sus vacaciones como se hace con cualquier otro trabajador. Importante tenerlo en cuenta. Otra duda que llega en estos momentos y tiene que ver con la seguridad social. ¿Qué tan importante es tener el comprobante de la seguridad social? Muchas veces yo le doy la misma plata a mi trabajadora para que vaya y la pague. Sí, esta es una mala práctica en dos sentidos. Por un lado, pues eso muestra que hay una confianza, digamos, entre la empleada y su empleadora o su jefa, y una confianza mutua, y eso está muy bien porque eso es una base de una buena relación humana, de una buena relación laboral. Sin embargo, tengamos en cuenta que la mayoría de las trabajadoras domésticas son de estratos socioeconómicos bajos, con muchísimas necesidades económicas, muchísimas, en este caso, hablando de las de por días, no alcanzan en los días de trabajo a ganarse un mínimo mensual suficiente para tener bienestar para ellas y sus familias. Entonces, cuando a una trabajadora doméstica se le entrega en un día de trabajo o al final de una semana y se le dice, ahí va cubierto su salario y sus prestaciones sociales, pueden suceder muchas cosas que muchas veces no están ni siquiera en la mala fe de nadie, y es que la trabajadora doméstica con las necesidades urgentes se gasta esa plata, dice mañana voy a hacer la vuelta de la afiliación, pasado mañana. Son personas que tienen muchísimo menos tiempo disponible para estas gestiones laborales, y entonces lo que termina formándose ahí es un círculo vicioso en el cual la empleadora de alguna manera, digamos, cierra los ojos, confía en que la empleada va a hacer las gestiones, pero repito, tengamos en cuenta que si es difícil para la empleadora, con muchos más accesos a información y muchos más medios de comunicación, de hacer estas gestiones, aún más difícil va a ser para la trabajadora doméstica. Entonces, hagamos el esfuerzo de formalizar a las trabajadoras domésticas con una muy buena noticia. Hoy en día se puede formalizar y se puede hacer todo el proceso de contratación de una trabajadora doméstica sin moverse de la casa, gracias a los medios digitales y a las aplicaciones que ya ofrecen muchas empresas. De pronto tiene algunas que nos pueda dar, Andrea, porque eso también es importante para las personas que están en estos momentos conectadas con nosotros y que están interesadas y muy casualmente de pronto también estén buscando afiliar a su trabajadora doméstica. Y doy nombres de Sí, 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 empresas. sí, sí, sí. Sí, ok, sí. Digamos, hay dos, tres empresas a las que puedo dar fe que hacen el proceso con absoluta seriedad y que además tienen una vocación social como empresas. La primera es Simplifica.
la segunda es Hogarú y la tercera es Te Ayudamos, que es una pequeña empresa que están haciendo en Medellín. Que precisamente es eso, darle las herramientas para las personas que están conectadas con nosotros, para que conozcan de pronto de este tema. Y pues bueno, es bastante importante tener claro que hay que afiliar a nuestras trabajadoras domésticas para que no pase por lo que pasó pues con este fallo de la Corte Constitucional, que le tocó prácticamente al empleador pues asumir una cuantiosa suma de dinero precisamente Así por es. no tener en cuenta eso. Yo creo que esta es la pregunta del millón y es algo que es muy importante para todos los usuarios que están conectados con nosotros. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de la contratación? ¿Qué debo mirar también de la empleadora? En este caso, uno es el empleador, en este caso de la persona que uno va a contratar. Sí, como con cualquier otro trabajador o trabajadora, pues la entrevista, ese contacto visual, personal, esa conversación para entender la situación de la otra persona, porque es vital. Ese es un primer paso vital. ¿Por qué? Porque si yo estoy aspirando a contratar una trabajadora doméstica que, por decir cualquier cosa, llegue a mi casa a las 6:30 de la mañana y se termine su jornada a las 2 de la tarde, pero esta trabajadora vive bueno, en una zona muy retirada que, de hecho, las trabajadoras domésticas como sector laboral son las que más uso hacen, más tienen viajes más largos en el transporte público de todas las ciudades, entre todos los sectores laborales. Entonces, si yo estoy aspirando a contratar una empleada doméstica que llegue a mi casa muy, muy temprano y vive a 2 horas de trabajo de mi casa, lo cual no es nada raro, pues me voy a chocar de entrada con una realidad que ni ella ni yo podemos solucionar. Entonces, esa conversación inicial sobre la situación personal de la trabajadora doméstica es muy importante. Segundo, definitivamente conversar, negociar muy abiertamente con la empleada doméstica sobre sus responsabilidades, porque a las adultos y adultas en los hogares, pues nos parece que en el hogar lo que hay que hacer es todo. Pero cuando uno dice todo, aquí hay que mantener la casa bien, pues uno no sabe si eso implica subirse a unas vidrieras muy altas, no sabemos si eso implica el paseo a unas mascotas, etcétera, etcétera. Cada hogar tiene sus necesidades y sus particularidades y esas tareas se deben conversar muy claramente con la trabajadora doméstica. Sí. Y definitivamente preguntarle a la trabajadora doméstica por sus referencias, por otros trabajos en los cuales haya estado o por otras experiencias que haya tenido al frente del trabajo doméstico para saber en qué debemos entrar a capacitarla. Hoy en día las cajas de compensación familiar, por ejemplo, son maravillosas para ofrecer cursos de profesionalización del trabajo doméstico y muchos otros oficios que cualifican el trabajo doméstico y con lo cual pues todas nos vemos beneficiadas, Los tanto contratos las pueden empleadas ser, domésticas como las empleadoras. sí, los ¿Perdón? contratos pueden ser a término indefinido o fijo, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Sí, ahí hay un punto importante y es que la Corte Constitucional tiene dos fueros, tiene dos fallos que refuerzan los derechos de las trabajadoras domésticas. Uno es que definió que las trabajadoras domésticas son sujetas especiales de derecho, es decir, a ellas se les vio, la Corte Constitucional les vio como sector laboral su alta vulnerabilidad y por eso entonces tienen digamos, ese refuerzo en sus derechos. Y lo segundo es que para que a la trabajadora doméstica no le aplique un periodo de prueba, como lo llamamos pues, popularmente, hay que estipularlo desde el primer día en su contrato de trabajo. Finalmente, para los interesados, ustedes tendrán una jornada de capacitación en contratación que realizan en alianza con la Universidad Javeriana. ¿Qué nos pueden contar?
Sí, nos cae como anillo al dedo este interés noticioso de ustedes sobre el tema, porque justamente este sábado vamos a estar transmitiendo en un Facebook live en directo entre tres organizaciones, efectivamente la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, Simplifica, que es esta empresa privada, y la Fundación Hablemos de Empleadas Domésticas. Vamos a estar en un evento en simultánea de 2:30 a 4 de la tarde para resolver dudas de cualquier tipo de empleadores de trabajadoras domésticas y de las trabajadoras domésticas frente a su trabajo y frente a sus empleadores. El evento se llama Saber contratar el trabajo doméstico y es una sesión teórico-práctica. Teórica porque vamos a resolver las dudas que nos envíen y hay muchas dudas como la que usted nos acaba de expresar que son muy, muy comunes, entonces las vamos a resolver en vivo. Otras que no alcanzaremos a responder, vamos a contactar posteriormente a quienes nos envían sus preguntas y además vamos a entregar un código para un descuento que otorgará Simplifica a las personas que hayan asistido al Facebook Live y que quieran estar apoyadas en la gestión de contratación o de perfeccionamiento de su contrato laboral a través de Simplifica. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora. Gracias a ustedes y si me permite terminar con una voz de esperanza en este sentido, hay una investigación reciente que nos muestra que la mayoría de los empleadores y de las empleadoras en Colombia hoy tiene mucha más conciencia de derechos de las trabajadoras domésticas de lo que nos mostraba hace unos 8 o 9 años. Ahora el reto en Colombia no es la conciencia de derechos, sino el cumplimiento de esos deberes.